Bienvenidos, bienvenidas a Experiencias Educativas 2021 en este segundo semestre. Nos da mucho gusto saludarles e invitarles a este espacio en el que compartimos todas estas experiencias e ideas en torno a la educación. En esta ocasión tenemos como invitadas a Jonás Larios Denis, la doctora Jonás, que nos hablará sobre el valor de la investigación educativa. En la intervención musical tenemos la participación de Sergio Fuentes Oseguera en la guitarra y Emanuel Fuentes Abarca en el cello, con tres lindas piezas mexicanas: Cielito Lindo, Un Madrigal y Camino Real de Colima. Seguramente las conocen y las disfrutarán. Y para cerrar esta emisión tenemos la función educativa de la radio con la doctora Marina Vázquez Guerrero. Son tres intervenciones muy interesantes que seguramente estarán disfrutando. Les recuerdo que Experiencias Educativas es un espacio de colaboración con la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística en Colima, el Club de Lectura La Oveja Negra, el Cuerpo Académico Procesos y Prácticas Educativas de la Universidad de Colima y, por supuesto, el Archivo Histórico del municipio de Colima. Que disfruten el programa. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy la doctora Jonás Larios Denis, profesora universitaria, investigadora de tiempo completo en la Universidad de Colima, actualmente adscrita al Centro Universitario de Investigaciones Sociales. El día de hoy les voy a platicar sobre un tema que para mí es relevante justo como profesora investigadora. Se trata de la importancia de la investigación educativa para los estudiantes universitarios. El día de hoy quiero hacerles una invitación a entender la importancia de ser estudiantes universitarios y aprender a investigar. Como una cuestión didáctica, les voy a plantear las palabras clave de esta charla. La primera es investigación educativa, la segunda es conocimiento, la tercera educación y la tercera política y práctica educativa. Iniciemos con el concepto. ¿Qué es la investigación educativa? En el contexto universitario, la investigación educativa es una actividad que genera desarrollo de habilidades para el trabajo intelectual y genera conocimiento. Si pensamos en los estudiantes universitarios justamente, la participación que tienen en la investigación educativa debería empezar en el primero o al menos en el segundo año de carrera. ¿Por qué? Porque al hacer investigación se tiene la oportunidad, excelente oportunidad, para que ustedes, estudiantes, analicen, conozcan y transformen su realidad inmediata y posteriormente otras realidades. Es decir, que construyan conocimiento. Vamos entonces ahora a hablar de qué es el conocimiento. El conocimiento es algo que te pertenece. Este conocimiento puede ser empírico, puede ser religioso, puede ser científico, puede ser académico, hay de muchos tipos. El conocimiento empírico es aquel que nosotras vamos acumulando a lo largo de nuestras vidas y lo logramos a través de la observación. Con la simple contemplación podemos ir teniendo conocimiento y también con la experiencia personal, sin que sea necesario aplicar métodos de investigación o métodos de estudio. Algunos ejemplos de conocimiento empírico son distinguir olores, reconocer las calles de una ciudad, montar a caballo, bañarse, etc. Pero el conocimiento científico sí que exige un método científico, sí que exige un ordenamiento, requiere de una enseñanza por parte de alguien que ya sabe hacerlo. Y entonces aquí es donde entra la importancia de hacer investigación en la educación con los estudiantes, con los y las estudiantes. El conocimiento científico es un conjunto ordenado, comprobado, sistematizado de saberes obtenidos de forma metódica y sistemática a partir del estudio, de un estudio pues sistemático, como les decía. Por eso los planes de estudio van increciendo de primero a octavo o décimo semestre, de lo fácil a lo difícil, y ustedes teniendo un conocimiento cada vez más profundo. Para lograr este conocimiento científico, nos valemos de una serie de rigurosos procedimientos, depende cuál sea la profesión o el campo profesional, y nos dotan de datos y de conclusiones para actuar
y tener un conocimiento que tenga validez, que tenga objetividad y que tenga una universalidad. Fíjense que, en mi opinión, hacer investigación educativa es una excelente oportunidad, les decía, para que los estudiantes empiecen a transformar sus realidades, su realidad o sus realidades. En el contexto de pandemia en que nos encontramos de COVID-19, podemos tener opiniones muy distintas, pero algunas más relacionadas con lo empírico, algunas más relacionadas con la experiencia de si se ha enfermado algún familiar o incluso si han tenido fallecimientos cercanos. O si nos vamos un poquito más a la investigación, a la revisión metódica, podremos reconocer que el virus ha mutado y que hay entonces al menos tres formas o tres mutaciones ya, empezando por el alfa, el gamma y luego el delta, y que cada uno de esos va siendo más peligroso. Tener esta información y tenerla sistematizada, aplicarla a la vida cotidiana o a la vida profesional, cualquiera que sea la carrera que están estudiando, eso ya es conocimiento académico y, con mayor profundidad, conocimiento científico. El conocimiento científico, les decía, es ordenado. Y esta es una gran ventaja porque nos permite hablar con propiedad, hablar bajo protocolos que nos ayudan a pensar mejor. ¿Cómo logramos esto? Lo logramos leyendo, lo logramos escribiendo y lo logramos creando. Pero esta creación no es una inventiva, es una creación a partir de la información que ya tenemos. Es importante que entendamos que con esos conocimientos académicos, científicos y también con los empíricos, pero estamos ahora poniendo el punto sobre los conocimientos académicos y científicos, podemos empezar a comprender con mayor exactitud la realidad, las realidades y los fenómenos de la naturaleza, incluso de la naturaleza social. Sin embargo, el conocimiento cambia muy rápido. Y el conocimiento que tenemos hoy, mañana puede ser falso, o pasado mañana, o en un año, o en 5 años. Por eso debemos aprender a hacer investigación, porque sus profesores, los profesores de ahora, pues tienen un conocimiento que les enseñaron sus profesores de ayer, y ustedes tendrán que ser profesores del mañana. Hablo de profesores en términos escolares, tal vez, pero también en términos de la vida. Si tú estudias matemáticas, pues entenderás que el entendimiento del espacio y de las nuevas galaxias nos va exigiendo nuevas fórmulas. Si tú estudias educación, entenderás que hoy por hoy el trabajo híbrido o el trabajo en línea y a distancia es una oportunidad y que se debe valorar y que las instituciones educativas en el mundo están aprovechando, cuando anteriormente solamente lo utilizaban algunas instituciones de élite. La investigación, entonces, es considerada como una valiosa herramienta didáctica. Si ustedes, chicos, chicas, se incorporan a hacer investigación en este momento, cualquier semestre que estén, desde el primero hasta el último semestre, estarán empezando a construir una posibilidad de pensar distinto, como les decía, más sistemática, más ordenada. Y la reflexión que hagan será crítica, no solo porque acudirán autores y autoras a libros, a artículos, sino también porque sabrán que no pueden dar una opinión arriesgada y menos aún tomar decisiones que puedan ser arriesgadas. Esto lo podemos aplicar a la vida cotidiana, pero, y muy importante en este proceso, lo debemos aplicar a la construcción de su formación como médicos, como docentes, como abogados, etc. Es decir, que su posicionamiento como estudiantes se vaya convirtiendo cada vez más en como profesionistas en formación, como casi médicos, como casi docentes, como casi veterinarios, como casi ingenieros. Así los queremos estar viendo ya. Y más aún hoy que nos exige la educación a distancia y la educación híbrida, de un autodidactismo que habíamos estado olvidando. Recomiendo que entendamos a la investigación educativa, a la investigación en educación o para la educación como un
propósito de conocer de manera detallada los problemas que tienen ciertos campos y poder entonces exponer cuáles son nuestras preocupaciones, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus nuevas preocupaciones. Yo he escuchado mucho hablar del concepto generación de cristal como un término peyorativo, como una ofensa a las nuevas generaciones que se revela. Pero ustedes desde su experiencia de vida, es decir, conocimiento empírico, y su conocimiento académico, es decir, a partir de autores de la perspectiva de género o la perspectiva de la juventud, pueden decir, no es que seamos una generación de cristal, es que somos una generación que se revela, una generación que no vive las características de las generaciones anteriores. Yo en lo particular no creo que sea una generación de cristal, creo que son una generación que innova, creo que son una generación que nos muestra una nueva forma de hacer las cosas y de decir las cosas. Los temas de investigar cuando se es estudiante son variados, entre otros los sujetos, un grupo de sujetos, un método, un programa, un curso, una institución, un contexto ambiental educativo, un cambio observado, que puede ser espontáneo o no, y en su caso, todo aquello que llevan a cabo como práctica puede ser un espacio para hacer investigación, de manera que recojan lo más sencillo, o digamos con lo que ustedes podrían iniciar son con bitácoras, que puedan ser diarios de campo, al principio tal vez personales, de experiencias, por ejemplo, que se trasladaron de un lugar a otro, cómo fue, qué pasó en el camino, si el camión se descompuso, o si la gente a la que visitaron les ofreció un taco de su comida. Esto en la bitácora va resultando sumamente interesante y les va enseñando cómo es la vida, y cómo ustedes pueden interpretarla desde su formación académica y su formación como profesionales y futuros científicos. Casi para finalizar, tengo 2 ideas más que plantearles. Algunos autores y autoras nos plantean 3 niveles en la investigación. El primero es el nivel macro o social global. El segundo es el nivel meso o medio, centro y comunidad local. Y el nivel más pequeño o corto es el nivel micro, el nivel de aula o el nivel de espacio de formación. Entonces, ustedes podrían empezar a trabajar, a ubicarse en cualquiera de estos niveles, acercándose a alguno de los investigadores, profesores investigadores con quien ustedes tengan contacto en su carrera. Pueden hacerlo de diferente manera, pueden hacerlo como servicio social constitucional, pueden hacerlo como práctica profesional, incluso pueden hacerlo como servicio social universitario. Y hay 2 espacios institucionales que pueden ahora emprender, que es el verano de investigación científica y programa Delfín. Estos son programas interinstitucionales a nivel nacional e internacional, para que puedan desarrollar diferentes temas. Cada año en el primer periodo del año, febrero, marzo, sale la convocatoria y ustedes pueden conocerla para que elijan un investigador o investigadora que los adopte por 1 mes y medio. La estancia de investigación se realiza en el mes de junio, julio y términos de agosto, se hace la presentación. Ahora se está haciendo virtual, pero se está haciendo, y bueno, se aprende el hábito de investigar, se aprende la importancia de la investigación y se aprende a crecer. Hoy ustedes son estudiantes y mañana serán los y las colegas que estén generando el nuevo conocimiento. Hasta aquí mi comentario, les agradezco mucho. Yo soy la doctora Jonás Larios Denís, pedagoga de formación, maestra en educación y doctora en educación. Muchas gracias.
buenas tardes. Soy Marina Vázquez, soy actualmente la directora de Radio Universidad de Colima, de Universo 94.9, y pues también soy docente, soy profesora investigadora de tiempo completo en la Escuela de Mercadotecnia. El tema que yo quiero compartir con ustedes hoy es la función educativa de la radio. Justo en un año que estamos celebrando 100 años de la radio en México, 35 de que la Universidad de Colima hace programas educativos y de todo tipo, y también casi 20 años de que existe nuestra estación radiofónica de la Universidad de Colima, Universo 94.9, donde participan muchos jóvenes, muchos académicos, muchas personas que comparten conocimiento y que en gran medida aportan en la educación. Casi todo pues englobado en la educación informal, digamos, no tienen un propósito muy estructurado para educar, pero sin embargo por los contenidos que se abordan cumplen una función de ese tipo. Y bueno, comentarles un poquito más de quién soy. Soy una persona que desde niña le gusta la radio, la escuchaba, y que eso me llevó a querer estudiar periodismo radiofónico. Después hice algunos pininos en la radio universitaria, trabajé ahí, me tocó formar parte del equipo fundador de Universo 94.9, y también pues ya yéndome a la parte de investigación, estudiando el doctorado, fue mi tema de investigación, que son las radios universitarias en España y en México, y pues mucho en gran medida porque pues tengo un interés particular en la comunicación para el cambio social, donde se puede englobar todos estos trabajos que se hacen desde la radio o desde los medios de comunicación para la sociedad. Es un tema que me interesa, me apasiona y que me gustaría compartir y también pues contagiar a todos los que nos están acompañando hoy, sobre todo estudiantes de estas áreas de la educación, donde a lo mejor pueden pensar que no tienen mucho que hacer. Pues yo creo que sí, tenemos mucho que hacer todos los que estamos en la educación a través de los medios y en particular de la radio. Y bueno, el tema lo quiero dividir en dos apartados. Una para decir y afirmar, ¿no?, que se puede aprender escuchando la radio, y la otra premisa es que hacer radio educa. Y vamos a poner algunos ejemplos. Para la primera parte, que se puede educar escuchando radio, pues hay toda una historia desde los inicios de la radio en el mundo, donde nos cuentan que las primeras pruebas que se dieron tecnológicas de la radio fueron desde las universidades con sus ingenieros técnicos, y los primeros contenidos que se emitieron fueron en ese sentido. La idea era compartir conocimiento con las personas que se dedicaban a la agricultura, hablaban del clima, de ciertos tips para mejorar el trabajo en el campo, y después se fue ampliando otros temas más de cultura. Después pues ya vinieron las empresas comerciales y tomaron, digamos, la tecnología y la dinámica del medio, y pues tenemos otras experiencias, ¿no?, en la radio, pero inicialmente tuvo esa función o esas primeras experiencias, esto fue en Estados Unidos, relacionadas a la educación, a educar a la gente desde el sonido y las ondas. También tenemos que en Canadá se empezaron a dar ese tipo de experiencias, pero ya como en forma de mesa redonda o tertulia, que le llaman, donde la gente también compartía conocimiento y ayudaba al aprendizaje de otras personas. Luego vienen unos proyectos muy importantes, por ejemplo en Colombia, Radio Sutatensa, era una emisora que tenía como objetivo apoyar en la formación de los campesinos que no habían podido ir a la escuela, y ellos ya estructuraron más la forma de enseñanza a través pues de ciertos monitores que iban guiando a las personas de manera presencial, y también con la ayuda de algunos textos y cuadernillos, como se hace también en la televisión educativa, ¿no? Después, a partir de esa experiencia en Radio Sutatensa de Colombia, en los años 60, 70, se dieron toda una serie de, un boom, digamos, de emisoras en muchos países, sobre todo en vías de desarrollo,
para replicar esta experiencia que tuvo mucho éxito, ¿no? Es parte de los inicios de la comunicación para el desarrollo y también fue una fuente muy importante de inspiración y de esperanza porque no había acceso a la educación de muchas personas. Esto creo que lo hemos estado retomando de alguna manera con la pandemia. Hay lugares en México y en comunidades rurales donde se ha retomado mucho la educación a través de la radio y también de otros medios como la televisión. Luego hay otras experiencias como Radio ECA en las Islas Canarias, que también siguen este formato inspirado en Colombia, también con una estructura de contenido, de materias por grados, y también recientemente está la experiencia en España de la Radio UNED, que es una radio que forma en educación superior. Se pueden cursar licenciaturas a distancia a través de la radio y también combinan ya muchos elementos más modernos, como por ejemplo el podcast, ¿sí? Del que ahorita pues también es un recurso al que podemos acceder todos los que nos gusta el sonido y la educación, crear un podcast y poder también participar de esto sin necesariamente tener una antena o un medio de comunicación. Y bueno, también podemos aprender idiomas, ¿no? La BBC de Londres es pionera en tener cursos de inglés, por ejemplo, para que aprendamos este idioma. Y bueno, el otro punto que también les quiero compartir, ¿no? Esto de que hacer radio educa. La gente que no sabe nada del medio y se involucra en el sistema de producción de la radio desarrolla muchas habilidades que ya han sido comprobadas. Las experiencias más exitosas, digamos, se dieron en España en los años 70, después de que cayó el franquismo, se creó un sistema que se llama Radio Escuela, que era pues una actividad formativa para los estudiantes de primaria y de la ESO, que viene a ser la secundaria ya, y pues también, ¿no? La cuestión era muy interesante porque se otorgaron frecuencias a estas escuelas, eran de baja potencia, eran pocas horas, no tenía publicidad y el contenido pues era meramente didáctico. Los niños hacían los textos, los contenidos, los formatos, los diferentes formatos que se utilizan en la radio y eso les permitía aprender cosas de la currícula, pero también desarrollar otras habilidades que bueno, están registradas en varios proyectos y textos de investigación. Por ejemplo, lo que les puedo compartir de lo que se ha hecho, que se desarrolla en estos niños es la responsabilidad, el autocontrol y el respeto, competencias y habilidades como el trabajo en equipo, la expresión y la comprensión verbal, la creatividad, la capacidad de análisis, síntesis y la actitud crítica. También se hacen mesas redondas con los niños y son muy enriquecedoras. Muchas experiencias quedan pues en la antena de bajo alcance, pero bueno, ahora con la tecnología pues estas experiencias se han venido replicando con mucho éxito también a nivel internacional. Y pues también los niños aprenden competencias tecnológicas, saben mover a los aparatos, aprenden a editar y hacer muchas cosas que también en un futuro podrían hacer para sus trabajos respectivos y más ahora que estamos en una era pues muy tecnológica, ¿no? Hemos tenido algunos que aprender con la pandemia a usar muchas plataformas y recursos tecnológicos para poder comunicarnos y para poder aprender sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, esta es otra de las cosas recomendables. Y bueno, ¿qué les puedo decir al respecto? Como conclusión, pues de que todas estas prácticas educativas desde la radio son posibles para cualquier persona, ¿no? Y más si se acercan a medios como las radios universitarias, donde estamos ahí a la orden, ¿no? Varios de nosotros, comprobar que podemos compartir contenidos educativos, pero también vincular a los estudiantes en la experiencia que tenemos en Colima y en muchas radios universitarias de México, tiene que ver con eso, ¿no? No es una radioescuela como las experiencias que les contaba de España, pero también hacemos esos ejercicios con estudiantes ya de bachillerato y de licenciatura que voluntariamente se acercan a la radio y pueden hacer muchas cosas, no solamente hablar frente al micrófono, sino hay muchas actividades alrededor de la radio
que nos permitirían desarrollar estas competencias y habilidades que les hemos compartido. Y bueno, estas se las llevan a otros ámbitos, ¿sí? Por ejemplo, esto de la habilidad de hablar, pues hay gente muy tímida que a través de estos ejercicios pues termina después desarrollándolo en su trabajo, si son abogados, si estudian cualquier cosa, ¿no? La radio ha sido como una etapa importante en muchos jóvenes y en muchos profesionales para desarrollar ciertas cosas de la comunicación que son importantes en este momento. Y bueno, creo que de esta manera podría cerrar mi participación invitándolos a acercarse a las radios universitarias. Es un camino, hacer alguna producción y compartir educación y conocimiento. Otra es creando su propio podcast, ¿no? A lo mejor se puede tomar algún curso y salir adelante con este proyecto. Y pues la otra es enseñar a otras personas a utilizar la tecnología para comunicarse por esta vía. En esta era que estamos muy inmersos con la imagen, el sonido se aprecia mucho más, se valora y bueno, yo creo que es un buen momento para todos para intentar hacerlo. Muchas gracias por su atención.